Este domingo, después de Pentecostés, como os decía al inicio, celebramos esta solemnidad de la Santísima Trinidad, ese misterio insondable que no alcanzamos a entender, de ahí que es un misterio, que en Dios haya tres personas distintas y sean un solo Dios verdadero, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es también Espíritu Santo, sin ser tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Somos una de las tres grandes religiones monoteístas junto al judaísmo y al islamismo y creemos solamente que hay un Dios. Ese Dios es el que nos ama sobremanera y por eso nos envía a su Hijo. En el Hijo se cumplen las promesas hechas y realizadas a Israel y luego cuando el Señor sube al cielo nos envía el Espíritu como fuerza y defensa que nos ayuda luego a luchar siempre contra las fuerzas del mal y a mantenernos en comunión y en unidad de vida con el Señor. Cuando en el libro del Éxodo vemos cómo Moisés sube al monte Sinaí, cuando él llevaba esas tablas de piedra como le había mandado el Señor le dice que es compasivo y misericordioso, lento, nos dice, a la ira y rico en clemencia. Por eso, cuando Moisés intercede ante Dios por su pueblo, que ha pecado, que abandona el buen camino y se aleja de Dios, termina diciendo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso necesita esa misericordia de Dios, que por eso al final Dios no dudó en mandar a su Hijo al mundo, precisamente para salvarnos a todos y librarnos de esa esclavitud del pecado, que nos hace tantas veces alejarnos de Dios, que quizá no terminamos de descubrir que la misericordia de Dios es infinita y que en Dios hay siempre una bondad y un amor que nos ama, nos acoge, nos escucha. Por eso cuando nos dirigimos a Dios en la oración, lo saludamos de esa misma manera, en el Dios uno y trino, pero quizá no siempre nos damos cuenta ni lo valoramos, porque si analizamos cómo en nuestra oración diremos, ¿y yo cómo rezo y a quién le rezo? Y cada uno de alguna manera personifica a Dios en una de las tres personas. Pues a mí me es más fácil, dicen muchos, dirigirme a Jesús, al Hijo de Dios, porque de alguna manera, como se ha hecho hombre como nosotros, tengo esa imagen humana del Señor que personificada ahí me ayuda a ver más patente la presencia de Dios en mi vida y me dirijo al Señor. Otro dirá, pues yo siempre miro al Dios Padre, que veo esa imagen del Dios Creador, que es bondad infinita y misericordia, y que me es más fácil relacionarme con el Padre. Alguno dirá, pues yo también me dirijo al Espíritu para pedir esa fuerza y ayuda en mi vida, y ese fruto del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu que habita también en mí, que ya recibí en el bautismo y en la confirmación. Pero de alguna manera nuestras oraciones tienen muchas veces la construcción de forma trinitaria. Nada más iniciar la Eucaristía lo hemos hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos saludado así, cada vez que nos santiguamos lo hacemos nombrando al Dios uno y trino. El saludo del inicio de la Eucaristía, recogido también de muchas de las cartas de San Pablo, que en casi todas inicia o termina con la fórmula trinitaria, hoy lo hemos escuchado en esta segunda carta Pablo a los Corintios, como terminaba diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. De esa misma manera, la Iglesia recoge esos saludos trinitarios que hacemos también como lo hemos hecho hoy al comenzar la Eucaristía. Muchas de nuestras oraciones y al terminar muchos de los salmos decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esa gloria seguimos saludando al Dios uno y trino, al Dios único y verdadero. Por eso daros cuenta como quizá sin darnos cuenta, en nuestra oración cotidiana saludamos al Dios Trinidad, al Dios uno y trino. En el bautismo recibíamos en la fuente del agua bautismal el saludo de Dios y se nos bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, en esas tres personas, hermanos, es cuando hoy quiere destacar la Iglesia, la presencia del Dios único y verdadero en nuestra vida. Esa comunión de la familia trinitaria, el Dios uno y trino, es el que nosotros tenemos que imitar, vivir en esa armonía, en esa unidad de vida y amor que está en el Padre y el Hijo, surge como fruto del Espíritu Santo. Ciertamente que todo es un misterio, no alcanzamos a comprenderlo, pero sí a tener una presencia real de Dios en nuestra vida. Por eso la Iglesia hoy mira los monasterios de vida contemplativa, porque ellos están, como decimos con su lema, ora et labora, orando cada día al Señor y santificándolo en su trabajo de cada día. Por eso hoy pedimos por ellos en nuestra región
no en toda la diócesis, sino en esta vicaría, en esta cercana, y en nuestro municipio tenemos en la localidad de La Palma el monasterio cisterciense. Ahí esas religiosas se dedican con su oración cada día y también con su labor y su trabajo a alabar, contemplando al Señor en su oración cotidiana. Hoy pedimos por estos monasterios, porque ellos también, desde esa oración, hacen presente la realidad de Dios en la vida de los cristianos en toda la Iglesia. Pero cada uno cuando ora tiene también presente en su vida a Dios en todo momento. Por eso debemos de pedir al Señor que, aunque no somos un pueblo también, como decía Moisés, un pueblo de duda cerviz, no alcanzamos a comprender a Dios en nuestra mente, pero sí que lo albergamos en el corazón. Hemos de saber orar y pedir que el Señor también tenga misericordia de nosotros. Tantas veces caemos, tantas veces pecamos, tantas veces nos alejamos del Señor, pero por eso el Señor no deja de estar en nosotros ni de ayudarnos en nuestra flaqueza y en nuestra debilidad. Por eso decía hoy el Evangelio de Juan, que tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que no perezca ninguno, sino que por Él todos tengamos vida eterna. Por eso damos gracias al Señor por la entrega generosa de su Hijo, por la gracia y la fuerza que nos ha dado en el Espíritu, que recibíamos el domingo pasado en Pentecostés, y a pedir que nosotros vivamos en comunión de vida y amor, cada uno en el lugar que ocupa en el seno de la Iglesia. Que yo estoy casado en mi familia como iglesia doméstica, en el seno de la cual habita el Señor, porque es la iglesia doméstica y donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Pues ahí también tenéis que saber santificar en vuestra vida al Señor desde vuestro matrimonio, contemplando y dando gracias a Dios cada día por los bienes que de Él recibís, por el fruto de vuestro amor, si así lo ha querido Dios, que son los hijos, y por todo lo que cada día tenemos presente en nuestra vida. Que yo no estoy casado, que yo estoy consagrado al Señor, pues en la alabanza a Dios, por el don también del celibato, por mi vida ministerial entregada al Señor, o el consagrado en su vida ministerial, en definitiva, en esa consagración a Dios. Que yo en mi estado actual soy viudo o soy soltero, pues también saber dar gracias al Señor y tener al Señor presente en mi vida para que me ayude también en mi estado de vida a saber santificar a Dios. Hemos de hacerlo así para tener presente a Dios en todo momento en nuestra vida. Y Él será quien nos irá dando el cauce de vida que tenemos que llevar para santificar siempre nuestra vida y tener presente en toda nuestra vida al Señor, al Dios uno y trino, al único Dios verdadero. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a alabarle y a darle gracias, a tenerlo presente en nuestra vida, a vivir en comunión con el Señor. Por eso comulgamos, porque estamos en paz con Dios y con los hermanos, porque vivimos la comunión en el seno de la Iglesia. Será la comunión eucarística ahora, pero será también la comunión de cada uno de nosotros si en nuestra vida estamos en común unión con el Señor, en paz con Él y con los hermanos. Para ello nos ayude hoy el ejemplo de la familia trinitaria, el Dios que en armonía vive en paz con el Hijo y con el Espíritu y en esa comunión de vida que es la Santísima Trinidad. Vamos a pedirle así en nuestra celebración y que tantas cuantas veces rezamos, hacemos jaculatorias e invocamos al Dios uno y trino, que lo saboreemos y que digamos: Señor, tú eres un Dios único y verdadero, tú eres un Dios Padre, eres un Dios Hijo y eres un Dios Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos da la fuerza para ser sus hijos, que nos libra del pecado y nos perdona porque es un Dios compasivo y misericordioso, y que nos ayuda como Cristo encarnado a poner esa realidad del trabajo cada día, haciendo presente a Dios en nuestra vida, siendo nosotros modelo y ejemplo, como fue Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Vamos a poner todo esto hoy en la mesa del altar y a pedir al Señor que también sepamos intensificar en nuestra vida la oración para llenarnos del Señor y fortalecer nuestro espíritu, porque si la carne es débil, el espíritu tiene que permanecer fuerte y ese espíritu se fortalece con nuestra ayuda en la oración y también con la ayuda que el Señor nos da en los sacramentos. Pidámoslo hoy y demos gracias por esta fiesta de la Santísima Trinidad y que este Dios único y verdadero, el Dios unitrino, nos ayuden a vivir en esa comunión de vida siempre y en íntima unión entre nosotros y con el Señor nuestro Dios. Y así sea.